Y ninguno me sabe responder. Y yo le digo, mire, ¿sabe qué, pastor? Le digo, usted tiene tantos títulos. Quiero que me conteste, por favor, esta pregunta. ¿Qué tiene que ver el huevo con la resurrección del Señor Jesucristo? Oh, mire, hermano, es que el huevo representa la Trinidad, para que los niños lo puedan entender, para que aprendan que el cascarón, la clarita y la yema son tres cosas en uno. Yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué carajo no le enseñan al niño desde pequeño lo que es la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Así no dejaríamos de dar con complicaciones, que si el huevo, que la gallina, al rato que crees que el niño, bueno, mamá, pues si la gallina fue primero, ¿cómo fue Dios? Si es la Santa Trinidad, la Trinidad es el huevo. No tuvo que haber una gallina que pariera, Señor. No, enséñele a su hijo, amén. Enséñele, huevo ni qué 8 cuartos. Por si fuera poco, que yo me enciendo, hermano. Pero por si fuera poco, a ver cuántos creen todavía recoger huevitos ahí. Nomás cuando paran la gallina, recoge eso para comérselos bien asados. Pero por si fuera poco, ponen al Easter Bunny. Espérate un momento. Un huevo, un chocolate y un conejo. ¿Qué conejadas tiene que andar haciendo un conejo ahí? ¿Que el conejo pare chayotes o huevos o qué? Si los conejos paren conejitos. No voy a entrar al estudio, pero sí quiero dejarte algo bien claro. Lo que el mundo celebra con eso es solamente haciéndole un honor a la diosa de la fertilidad. Porque tanto como el chocolate, el conejo y los huevos son representaciones y símbolos sexuales a la fertilidad. Así de que si tus parientes, y hoy cuando vengan a los hermanos que no llegaron, volteen a ver, por favor. Donde vean las bancas vacías o que falta alguien, dígale, óyeme. Santo. ¿Cuántos huevos recogiste? Y dile, de perdido a los rancheritos o algo, ¿no? Pero hermano, tiene usted que saber bien lo que usted está celebrando y por qué lo está celebrando. ¿Amén? El día de la resurrección, pues ¿qué se celebra, hermanos? Que Cristo resucitó. Pues que Cristo resucitó, oh santo. Eso es el Easter, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho hoy, por primera vez no traemos la enseñanza de lo que es el Easter, pero hermano, es que, come on, entendamos lo que realmente es Jesucristo y cómo el mundo y la renovación y la transformación y las reformas que han hecho, que si Juan Calvino, que si Martín Lutero, que si Romiano y que si no me quedan tantos, hicieron una reforma y ya no reformaron la mente, pero ahora el hermano Pablo nos dice, os ruego, hermanos, que os transforméis en el espíritu de vuestra mente. Amén. O sea, en otras palabras, dejan todo el cochinero que nos han metido durante años, durante siglos, y transformémonos a lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Aquí no menciona ningún conejo, ningún huevo, ni nada. Porque cuando recién fue el mundo, el Señor dijo, y háganse los animales conforme a su especie y a su género. Y nosotros, para celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos andar recogiendo huevos. Necesitamos que alguien desde pequeños, por eso la palabra nos insta y nos exige y dice, y estas palabras enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso las abuelas, las mamás y los tías y hermanas se han olvidado de enseñarnos a nosotros desde pequeños lo que tenemos que hacer. Es por eso que el mundo hoy se encuentra como se encuentra. El mundo no tiene la culpa, sino los cristianos y los hijos de Dios, que no proclamamos el reino de Dios, que no anunciamos las buenas nuevas, que no enseñamos la buena doctrina para que Dios tenga misericordia de este mundo. Amén. Es por eso que naciones y ciudades enteras se están yendo al caos, porque nos hemos olvidado de esparcir la buena palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Cuando usted esparza la palabra de Dios, hermano, cuando le hablan de una tradición, usted háblele conforme a la Biblia. Por eso la Biblia nos insta a nosotros a que la escudriñemos. Escudriñar quiere decir escarbar, rascarle. En otras palabras, para nuestro buen mexicano, español, salvadoreño y demás, es estudia la palabra de Dios, hermano y hermana, para que cuando des una palabra tengas bases bíblicas y nadie te pueda mover de ahí. La palabra de Dios dice, por eso andan muchos de aquí para allá, o sea, como viene un viento de doctrina y te lleva. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza.
Y si tú no tienes enseñanzas correctas, ahorita estás aquí, mañana estás allá, pasado estás en el otro lado, pasado te vas a otro lado, porque no tienes bases fundamentadas, sólidas en lo que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Santo. Santo. Bien, vamos a entrar. Hoy escogí un término, hermano, bueno, lo escogí, más bien dicho, yo tenía